Hebreos capítulo 11, versículo 1 al 3. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. El predicador reverendo Gerald Lee, antes de conocer al Señor, sufrió por 7 años de diversas enfermedades. Pero un día llegó a conocer a Dios y fue inmediatamente sanado de todas sus dolencias. A partir de ese momento, empezó a vivir una vida conforme a la palabra de Dios, recibiendo luego el llamado para servir al Señor. En 1982, estableció en Seúl, Corea del Sur, la iglesia Manmin, con solo 13 personas, entre ellos 4 niños. Su iglesia creció año tras año bajo la dirección de Dios y en febrero de 1993 fue considerada entre las 50 iglesias de más rápido crecimiento en el mundo por la prestigiosa revista religiosa norteamericana Mundo Cristiano. Además, el reverendo Gerald Lee ha venido ministrando en la iglesia Manmin Jong-an como su pastor principal y también ha asumido el liderazgo y compromiso para difundir el evangelio por el mundo entero, en obediencia a la gran comisión del Señor. A la fecha, la iglesia Manmin cuenta con más de 70 iglesias anexas en las principales ciudades de Corea y miles de iglesias en todo el mundo en países como Kenia, Estados Unidos, Canadá, Japón, Francia, India, Filipinas, Honduras, Perú y Bolivia. Y el año 2006 ha comisionado a más de 80 misioneros a diferentes países en el extranjero. Además, el reverendo Gerald Lee ha dirigido multitudinarias cruzadas en Washington, D.C., Baltimore, Los Ángeles, Hawái, Argentina, Japón, Kenia, Tanzania, Uganda, Pakistán, Filipinas, Honduras, India, Rusia, Alemania y Perú, acompañado por el reconocido grupo de danza y teatro de la iglesia Manmin. Donde quiera que haya realizado estas cruzadas, las obras milagrosas de sanidad divina se han producido tan rápidamente que ha sido calificado como el más grande y connotado evangelista de los últimos tiempos por diversos medios de comunicación internacionales, incluyendo la CNN, una de las principales cadenas de noticias del mundo. Hechos capítulo 1, versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Querido público televidente y miembros de las más de 5.000 iglesias alrededor del mundo, incluyendo los Estados Unidos, el Reino Unido, Canadá, Honduras, Perú, Bolivia, El Salvador, Argentina, Alemania, Francia, Rusia, Bélgica, Holanda, y las naciones africanas de Kenia, Uganda y el Congo, y las iglesias en China, Japón, Pakistán, Indonesia, Filipinas, Taiwán, India, Mongolia, Egipto, y las iglesias en Corea y los santuarios locales, y todos los que están viendo el culto por internet y por la televisión en el mundo entero. Amigos televidentes, nosotros, los que hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Salvador, hemos sido perdonados de nuestros pecados y somos salvos. Por fe podemos entender que Dios, quien es Espíritu, vive y que también hay un cielo y un infierno en la vida que está por venir. Asimismo, es por fe que recibimos la salvación, que vamos al reino de los cielos y que recibimos respuesta a nuestras oraciones. Por eso, la fe es algo muy importante en la vida del cristiano. Sin embargo, aunque muchos declaran tener fe en Dios, la magnitud o el grado en que experimentan las obras de Dios es totalmente diferente de acuerdo a la fe que cada uno tiene. Algunos tienen una fe grande y reciben respuesta a todo lo que piden. Además, cuando oran por otras personas, el obrar de Dios tiene lugar. Por otro lado, algunos dicen que creen en Dios, pero cuando enfrentan problemas, no reciben respuesta a sus oraciones. Hay otros que, en primer lugar, ni siquiera piensan en confiar en Dios.
Algunos creen que son salvos, pero no tienen la completa seguridad de su salvación en su corazón y por eso temen a la vida que viene después de la muerte. También piensan que en verdad creen y, sin embargo, tienen todavía preguntas porque no se las han respondido de acuerdo a lo que está escrito en la Biblia. Por eso, para que puedan llevar una vida cristiana plena, primero deben entender qué es la fe. Asimismo, deben comprender que cada uno tiene una diferente medida de fe y experimenta también en diferente medida las obras de Dios en su vida, a pesar que todos dicen tener fe. Por tanto, a partir de hoy, les predicaré sobre la medida de la fe. A través de esta serie de mensajes sobre la medida de la fe, les explicaré sobre la fe espiritual con la cual podemos recibir salvación y respuestas a nuestros problemas, y también les diré cómo llegar a tener una mayor fe. Espero que, a través de estos próximos mensajes, puedan examinar su fe y llegar a tener no solo fe espiritual, sino también una gran fe. Oro en el nombre del Señor, para que puedan experimentar todos los días el obrar del Dios vivo. Estimados amigos, esta es la primera prédica sobre la medida de la fe. Y, en primer lugar, les hablaré acerca de la fe carnal y de la fe espiritual. La fe es el más precioso tesoro de todos los tesoros y es la llave para resolver todos los problemas en esta vida. El Dios Creador Todopoderoso puede hacer cosas que no pueden ser hechas por la habilidad ni el poder del ser humano. La Biblia nos relata cosas imposibles que sucedieron, como por ejemplo, que el sol y la luna se detuvieron, cómo el mar Rojo se dividió en dos, victorias impresionantes en batallas y cómo los muertos resucitaron. De la misma forma, Dios es omnipotente y omnisciente, y por lo tanto, solo si tenemos fe, no tendremos ninguna dificultad para recibir sanidad de toda enfermedad o dolencia o respuesta a cualquier problema. Lo importante es que debemos tener una fe verdadera. No importa cuánto clamemos a Dios Padre y oremos diciéndole, Señor, yo creo. Si no tenemos verdadera fe, no podremos experimentar las obras de Dios en nuestras vidas. Hoy en día hay muchas personas que van a la iglesia, pero muchos de ellos ni siquiera saben la definición de fe. Dicen que creen, pero ni siquiera están seguros de su salvación. Padecen enfermedades y pasan pruebas y aflicciones, al igual que la gente del mundo. Además, tampoco reciben respuesta a sus oraciones. Jesús dijo en Marcos capítulo 9, versículo 23, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Además, Mateo capítulo 8, versículo 13 cita, como creíste, te sea hecho. Todo lo que está escrito en la Biblia es 100% verdadero y cierto. Si Dios dice que no hay nada imposible para aquel que cree, eso en realidad significa que no hay nada imposible. Además, si oramos con fe, nuestra oración debe ser respondida. Si no recibimos respuesta a pesar que oramos con fe, debemos examinar si nuestra fe es realmente verdadera o no. El Salmo 37, versículo 4 dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Sí, Él te concederá las peticiones de tu corazón. Si tiene la fe para agradar a Dios, recibirá respuesta tan solo teniendo el deseo en su corazón. Pronto aprenderá en qué nivel de fe se puede agradar a Dios. Si tiene esta fe, recibirá la respuesta tan solo deseando algo. También, Hebreos capítulo 11, versículo 6 nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Solo si agrada a Dios con fe, Él responderá a toda petición. Y la forma de agradar a Dios es por medio de la fe. Aquí, esta fe debe ser una fe verdadera, que sea reconocida y aceptada por Dios. 여러분들도 이미 아시는 일이지만 우리 할렐루야 선교단에
여러분들이 참 그 솔로로 사랑받던 딸이 1년 Como todos saben muy bien, 3개월 여러분 눈에 띄질 않았다 이 말이에요. 단에 서질 않았다. una hermana del grupo de alabanza Aleluya, 여러분이 기쁘신가 봐요. quien es muy amada por muchos de ustedes, no se le vio por cerca de un año 뭐 선물도 사주고 y 3 meses. No subía al estrado para cantar y ahora, desde que aparece en el estrado, he notado que muchos están contentos. He oído que algunos miembros le han comprado algunos regalos 또 있는 그런 상황. y otros le han dado ofrendas expresándole su agradecimiento. Ella es muy amada. Mírenla. Luchó contra una enfermedad por más de un año en una situación en que su vida peligraba. 장로님이 이제 친구가 의사. Su padre es el anciano Han y uno de sus amigos es médico. 의사가 왜 이렇게 뒀느냐? Cuando fue para que se le diagnosticara la enfermedad, 폐 하나는 완전히 뭐 쓸 수 el 없게 doctor le dijo, ¿por qué permites que tu hija esté así? ¿Por qué la dejas morir? Un pulmón estaba completamente destruido y el otro estaba como un panal de abejas o como un nido de hormigas. 노래할 수 없다. 뭐 이런 그런 Decían que se podía 진단을 morir en 받았을 때 cualquier momento y que debían de hospitalizarla inmediatamente. Además de eso, afirmaban que incluso si se recuperaba, no podría cantar de nuevo. ¿Se imaginan lo consternados y sobresaltados que debían estar en su familia? Aún así, no solo ella, sino también toda su familia declaró, si muero, muero para Dios, y si vivo, vivo para Dios. Entonces regresaron a casa. Peleó contra la muerte por más de un año. 내가 죽어도 세상에 의존하지 않고 Su fe, 주님 ni la fe de su familia, cambió. 켰다 이 말입니다. Mantuvieron firme su fe declarando, incluso si muero, lo haré para Dios. No confío ni dependo del mundo. 얼마 되지 않아서 Por lo tanto, cuando llegó el momento, Dios la tocó y todo sucedió rápidamente. Sanó completamente en un tiempo muy corto y ahora está más saludable que antes de estar enferma. 이때의 믿음은 하나님께 인정받을 수 있는 참된 믿음이어야 되고 De la misma forma, la fe debe ser aquella que es aprobada y reconocida por Dios. 참된 믿음을 하나님 앞에 보여야 Aún en una situación donde su vida está en peligro, debemos mostrar la verdadera fe para vivir. 보였다 이 말이에요. Ella 그러니 하나님이 y su familia mostraron la misma fe verdadera ante Dios. Por eso, ¿cómo podría Dios ignorarlos? 하나님의 역사를 보지 못하는 La razón por la que muchas personas no ven el obrar de Dios a pesar que dicen que creen 이기 때문입니다. es que no tienen la fe que es aprobada por Dios. 믿음에도 하나님께 인정받고 응답받을 수 있는 참된 믿음. En el tema de la fe hay una fe que es verdadera, la fe espiritual que Dios reconoce y acepta. También hay una fe carnal que Dios no aprueba ni acepta. 여러분, 그러면 Querido público, ¿qué cosa es entonces la fe carnal o natural y qué fe espiritual? Primero veamos la fe carnal. 보지요. 육적인 믿음이란 첫째 La fe carnal o natural, en primer lugar, es la fe con la cual cree aquello que puede verificar con sus ojos o que está de acuerdo con su forma de pensar y su conocimiento. Sin embargo, incluso la gente del mundo puede tener esta clase de fe que no tiene nada que ver con la salvación. 자, 여러분이 눈으로 보아서 확인이 되는 Creen porque lo pueden comprobar con sus ojos y porque va de acuerdo a su forma de pensar y conocimiento. 믿는 것입니다. Por ejemplo, si digo, esta es una toalla de color blanco, 했을 때 los que ven que es blanca creerán lo que he dicho. ¿Es esto de color blanco o no? 믿죠? ¿Creen que es blanco? Si digo, se pueden hacer sillas de madera, también lo creerán. 있으니까 뭐 철로도 만들 수 있고 뭐 강대상 뭐 의자로 Todos ustedes saben que se pueden hacer sillas de madera. 다른 거지만 Esto es porque concuerda con el conocimiento que ha aprendido desde su nacimiento. 그런데 여러분 중에 Pero supongamos que a uno de ustedes se le ha enseñado que el color de esta toalla no es blanco, sino negro. 배워왔다고 합시다. 여러분 Imagínense que enseña a un bebé recién nacido y que le enseña que esto blanco es negro y que algo negro es blanco. Entonces, para él, esto es negro. 태어난 거예요. Y lo que en realidad es negro será blanco. Luego, si digo que esto es blanco, esa persona no podrá creerlo.
자신이 가진 지식과 맞지 않기 Es porque esto no 때문입니다. corresponde con su conocimiento ni pensamiento. Entonces, ¿es ese conocimiento correcto? Claro que no. Es una información equivocada. De igual forma, dependiendo de qué clase de conocimiento haya recibido y aceptado, podrá pensar y concluir que algo es verdadero o falso o viceversa. Sin embargo, es un hecho que no todo lo que ha aprendido es verdadero. 모두가 진리는 아니라는 사실입니다. 세상에는 아무리 진리라고 알려져 있어도 세월이 지나면 변하는 것이 너무나 많으며 나라와 민족, 지역이나 심지어 개인마다 Hay algunas cosas en el mundo que las personas piensan que son verdad, pero también hay otras cosas que cambian con el tiempo. 하나님의 말씀만이 Asimismo, la norma o estándar y la forma de pensar son muy diferentes de acuerdo al país, la raza e incluso de acuerdo a cada persona. Solo la palabra de Dios es la absoluta y única verdad que nunca cambia. Por ejemplo, hace mucho tiempo, la gente creía que la tierra era plana y no redonda. 우리는 이제 초등학교 때 Creían que el sol giraba en torno a la tierra y no que la tierra lo hacía alrededor del sol. 별로는 도대체 지구가 둥글면 Cuando 어떻게 estaba en inicial en el colegio, nos enseñaron que la tierra es redonda. Entonces discutíamos entre nosotros diciendo, si la tierra es redonda, ¿cómo es posible que los que están en la parte de abajo de la tierra no se caigan? 하면 어떻게 떨어지지 않고 거기 붙어서 Era porque no sabíamos nada. No sabíamos nada de la ley de la gravedad. En realidad no podíamos entenderlo, a pesar que lo aprendíamos en el colegio. Tal vez lo hubiéramos podido aceptar y comprender mejor si nos hubieran dicho que la Tierra era plana. Si no era plana, sino redonda, ¿cómo podía la gente adherirse o pegarse a ella y vivir allí sin 사람들은 caerse? 이것이 진리인 줄 También 알았지만 aprendimos que la Tierra gira alrededor del Sol. Sin embargo, veíamos claramente que el Sol salía por el este y se ocultaba por el oeste. Así que nos preguntábamos por qué. Pero llegamos a entenderlo todo en la medida que íbamos aprendiendo. En el pasado, la gente creía que todo eso era cierto, pero ahora nadie lo cree. De igual forma, muchas áreas de conocimiento que tienen ahora no son ciertas. Sin embargo, la gente simplemente cree todo aquello que se le ha enseñado como verdadero. 자신이 알고 있는 지식과 맞지 않으면 오히려 그 진리를 Por lo tanto, incluso si alguien les dice la verdad, ellos piensan que la verdad es una mentira si no está de acuerdo con su propio conocimiento. 이런 경우에 해당합니다. 어릴 때부터 진화론이라는 거짓 Por 이론을 esto, muchos no creen en Dios el Creador aún después de haber oído el Evangelio. Debido a que han aprendido que la teoría de Darwin es verdadera, 사람들의 생각 속에서 ahora no creen en la creación, que es en realidad la verdad. 이 진화론이 진리라고 믿는 사람들 La teoría de Darwin o de la evolución no es cierta, sino es una teoría falsa hecha totalmente en base a razonamientos humanos. 이 비진리를 진리로 알고 있는 거예요. 이 진화론의 Estoy seguro que podría cambiar de forma de pensar de aquellos que creen en la teoría de Darwin tan solo si pudiera hablarles por una hora. Piensan que algo totalmente equivocado es 그만 verdadero. 하나님을 대적하는 자가 됐다 이 말입니다. 그리고 그가 하나님 Hablando de Darwin, el creador de esta teoría, 진화론을 él creía en el Señor, 꽤 맞추려고 pero cuando su hija enfermó y murió siendo niña, 아무리 se volvió contra Dios. 아니 수 Y para ir contra Dios insistió en la teoría de la evolución y realizó muchos estudios para que todos coincidieran con su teoría. 에서 숨쉬고 바다에 사는 물고기가 육지에 될 수 있고 육지에 Incluso después de millones, de billones de años, 살수 있다고 한다면 아마 un pez jamás llegará a convertirse en un animal terrestre o en un mono o primate. Si un pez que habita en el mar pudiera salir a tierra y si el hombre que vive en la tierra pudiera vivir en el mar como un pez, las pescadoras de la isla de Jeju deberían poder nadar en el mar por un par de horas sin respirar ni tomar oxígeno, atrapando conchas y ostras. Pero, ¿hay alguien así acaso? 수만 년이 지난다 할지라도 ¿Por qué no hay ninguna de estas pescadoras que puedan respirar como un pez en el mar, a pesar que han estado haciendo este trabajo por miles de años? No podrían hacerlo incluso si pasaran miles de años. 호흡하고 바다에서
Ni aunque pasaran cientos de miles de años, podrían llegar a respirar como un pez en el mar. Entonces, algunos dicen lo siguiente: hay algunos animales anfibios que pueden vivir tanto en el mar como en la tierra, como el hipopótamo, la tortuga o el cocodrilo. Sin embargo, Dios los creó de esa manera desde el principio. Los hipopótamos, las tortugas y los cocodrilos fueron hechos para vivir tanto en la tierra como en el agua. Fueron creados así. Aunque el pez nunca llegue a ser un animal terrestre, ni un mono se convierta jamás en un hombre, aquellos que han aprendido que eso es posible, creen firmemente que la teoría de Darwin es verdadera. Por eso, si alguien dice que Dios creó los cielos y la tierra por su palabra, ellos piensan que no es verdad. Más aún, cuando afirmamos que todas las cosas fueron creadas de la nada por la palabra, ni siquiera intentan creerlo porque todo esto es muy diferente de lo que ellos piensan. Pero también hay otras personas que dicen creer en el todopoderoso Dios, pero no creen en la Biblia completa, sino solo en aquellas partes que van de acuerdo a sus teorías y a su conocimiento. Sin embargo, si desean emplear solo las teorías y el conocimiento del mundo, hay tantas cosas en la Biblia que les serán imposibles de creer. En el mundo, para hacer algo debe haber alguna materia que ya exista, pero la Biblia nos dice que los cielos y la tierra fueron creados de la nada por la palabra de Dios. Por eso no pueden creerlo. Además, no pueden entender las poderosas obras de Dios que son imposibles que el hombre pueda realizar por su propia capacidad. Así que, cuando leen sobre las señales y prodigios, piensan que en verdad no tuvieron lugar, sino que tan solo son parábolas o simples simbolismos. Si se dice que Pedro caminó sobre las aguas, ellos lo interpretan como si hubiese caminado en una parte poco profunda del mar. En algunos libros de comentaristas se dice que cuando Jesús caminó sobre las aguas, en realidad había caminado sobre la arena de la playa porque era una parte poco profunda. He leído este tipo de comentarios en varias oportunidades y me he deshecho de ellos. Cuando quise estudiar más la Biblia y le pregunté a mi pastor, me sugirió un par de estos libros de comentarios que decían estas cosas. Así que nunca más los leí. Si alguien dice que se curó de su enfermedad tomando medicinas y operándose, todos le creen. Pero cuando oyen que alguien se sanó solo por medio de la oración, dudan y piensan que debe haber algo más, o piensan que tales cosas sucedían hace mucho tiempo, pero no actualmente. Sin embargo, esta clase de fe no tiene nada que ver con Dios. No es la fe espiritual por la cual podemos recibir salvación. La verdadera fe es creer que todas las palabras escritas en la Biblia son la palabra de Dios y son la absoluta verdad sin importar nuestro propio conocimiento. Amigos televidentes, lo siguiente, la fe que cambia es también fe carnal. Con una fe fluctuante no podemos recibir respuestas de Dios. Algunas personas oran fuertemente, adoran diligente y activamente a Dios y llevan una vida cristiana entusiasta para recibir respuesta a las peticiones y deseos de su corazón. Pero si no reciben rápido la respuesta, comienzan a dudar. ¿En verdad Dios está vivo? ¿Escuchará mis oraciones? Si comienzan a dudar de esta manera, perderán la gracia y pensarán que todas las respuestas que anteriormente recibieron o los testimonios de otras personas que recibieron respuestas son pura coincidencia. Santiago capítulo 1, versículos 6 y 7 dice: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. No podemos decir que esta fe que cambia y fluctúa es verdadera fe. ¿Por qué he recibido tanto amor de Dios? Es porque tengo una fe que no cambia ni varía en ninguna situación. Incluso si muriera aquí mismo, no confiaría en el hombre. Dios lo ha visto muchas veces. Una vez me expulsaron de la denominación de la iglesia donde antes me congregaba. Y también mis enemigos trataron de acabar conmigo a través de una noticia difundida en la televisión. En otra ocasión me desangré hasta casi morir, pero nunca cambié, solo confié en Dios.
prefiero morir. Entonces, para probar mi fe, Dios dejó que muriera por un instante. Llegué a morir enfrente de muchos hermanos de la iglesia. Sin embargo, Dios me resucitó. Dios deseaba ver mi verdadera fe y Él quería mostrársela también a Satanás y al diablo. Dios quería decir: este siervo mío tiene esta clase de verdadera fe. Así que, incluso si le doy mi poder, no podrán perturbarlo. Uno de los líderes de distrito me dio su testimonio. Ella estuvo a punto de morir en 2 ocasiones, pero sobrevivió. En una de ellas, arrojó todo lo que tenía en el interior de su cuerpo. Se desangró y también se deshidrató y perdió todo el líquido de su cuerpo, incluso los jugos o líquidos intestinales. Ella debió haber muerto. Bultos de color negro comenzaron a brotar por todo su cuerpo y ya no tenía nada de fuerza. En otra ocasión, perdió toda su fuerza y se preparó para morir. Vendió su casa y pagó todas sus deudas. Cuando ya no tuvo ninguna fuerza para vivir, se echó sin ninguna energía y su espíritu salió de ella. Cuando uno pierde toda su energía, su espíritu sale porque su cuerpo ya no le sirve. Cuando su espíritu salió de su cuerpo, ella pudo ver su cuerpo. Y entonces fue al reino de los cielos. Cuando llegó allí, el Señor le estaba esperando. Él estaba rodeado de luces, pero ella no. El Señor la rodeó de luces y comenzaron a hablar. Ella le dijo: Señor, quiero entrar al reino de los cielos. Ella solo podía entrar si el Señor la tomaba de las manos, pero no lo hizo. Le dijo: mira abajo. Ella lo hizo así. Me vio orando por ella en la tierra. Entonces el Señor le habló: tu pastor no te deja ir, te está reteniendo, por eso no puedo llevarte. Si entras al cielo ahora, solo podrás ir al paraíso o a lo mucho al primer cielo. Eso quería decir que ella merecía solo ir al paraíso, pero por la gracia de su pastor podía entrar al primer cielo. Así que el Señor le dijo que volviera a la tierra y ella volvió. Luego de ello, comenzó a arrepentirse con llanto y lágrimas. Nunca se había dado cuenta que era tan mala antes de ver al Señor. Pensaba que amaba a su pastor y que podía ir a la Nueva Jerusalén siguiendo a su pastor. Pero no sabía que tenía tanta maldad en su interior. Tenía malos y equivocados deseos y estaba viviendo de acuerdo a su propia justicia y forma de pensar. Pensaba que amaba a su pastor, pero después que vio al Señor, se dio cuenta que no lo hacía de todo corazón. Ella volvió a vivir y comenzó a arrepentirse completamente todos los días. Entonces tuvo la fe para recuperar su salud. El sangrado intestinal se detuvo. Pudo participar en la conferencia distrital y en la conferencia de líderes de células. No podía conducir un vehículo, pero ahora pudo manejar por muchas horas. Ya no tenía ese sangrado intestinal. Asistió a todas las sesiones de la conferencia y regresaba a casa cada noche. 내가 먹기만 하면 이제 힘을 받아서 다시 건강하게 될 수가 있어요. 라고 고백합니다. Ella me dijo: Pastor, recuperaré mis fuerzas comiendo y volveré a estar sana y saludable. Debemos saber claramente sobre el cielo y el infierno. Y si nos enfermamos y no sanamos, incluso con las oraciones, es que hay pecado. Ella misma no lo sabía. Sin embargo, solo después que vio al Señor, pudo darse cuenta de su maldad y de su pecado. Es lo que siempre les digo. Cuando oye la palabra de Dios, debe hacerla suya. No es para otra persona, sino para usted. Y debe examinarse y hallarse a sí mismo a través del mensaje. Debe luchar contra el pecado hasta el punto de llegar a derramar sangre y entrar en el Espíritu. Debe demostrar esta clase de fe. Únicamente así podrá ser sano y recibir respuestas por medio de la oración. Pero debido a que ella no se examinó,
De esta forma solo podía haber entrado al paraíso. Si Dios le hubiera respondido, ella hubiera ido solo al paraíso. O incluso algo peor, podía haber sido más arrogante y soberbia y caer también en el infierno. Así que fue por el gran amor de Dios que Él no le respondió. Marcos capítulo 11, versículo 24 cita: Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. No dice que creyendo lo recibiremos en un futuro, sino que ya lo hemos recibido. Sucede lo mismo con las enfermedades. La segunda parte de Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24 dice: y por cuya herida fuisteis sanados. Hace cerca de 2000 años Jesús sufrió y nos redimió de todos nuestros pecados y maldiciones. Y nosotros, los que hemos creído en esto, somos sanos. Por eso, si reciben la oración con fe, no tendrán más dolor en sus vidas, sino estarán gozosos, alegres y agradecidos, llenos de esperanza. También, solo cuando su fe no cambie, a pesar de no tener evidencias visibles en ese momento, su fe será reconocida y aceptada como verdadera fe. Estimados amigos, lo siguiente: decimos que una fe está muerta cuando sabemos lo que es solo mentalmente y no la acompañamos de acciones o hechos. Saber la palabra de Dios y creer en ella son dos cosas completamente diferentes. Debemos creer la palabra de Dios no en nuestra cabeza, sino en lo profundo de nuestro corazón, y solo entonces nuestras obras y hechos estarán de acuerdo a la palabra. Pero si tan solo la sabe como conocimiento, sus acciones no lo seguirán. Esta clase de fe no es aceptada ni es reconocida por Dios como fe espiritual. Con esta fe no podrá cosechar el fruto de la fe. Algunas veces podrá actuar en fe a pesar que solo tiene fe como conocimiento, debido a que otras personas actúan de esa manera y están siendo bendecidas, y porque oye que tiene que hacerlo, procurará actuar de esa manera. Pero mientras lo intenta, si su problema no se resuelve o si las cosas no van bien y no recibe respuesta a sus oraciones, volverá a su estado inicial, es decir, a no actuar con fe. Debido a que no es fe espiritual, después de todo puede variar y cambiar. Por ejemplo, Dios nos dice que usted cosechará lo que haya sembrado. Esta es una ley en el mundo espiritual que se aplica a todo, incluyendo la salud, los bienes materiales y riquezas. La viuda en Sarepta obedeció con fe la orden de Dios y le dio lo último que tenía de alimento a Elías durante la época de gran hambruna. De acuerdo al criterio humano, ese alimento significaba la vida para ella y no debería de haberlo dado a nadie. Sin embargo, obedeció accionando porque creyó. Como resultado, fue bendecida de tal forma que la harina de la tinaja no escaseó ni el aceite de la vasija disminuyó. Ella pudo experimentar y ver las bendiciones de Dios sobre ella al 30, 60 y más de 100 veces de lo que dio. Por el contrario, los que tienen fe carnal saben y conocen este hecho, pero cuando están en dificultades no pueden actuar. Si sus ingresos son limitados, no dan el diezmo correcto y se vuelven tacaños al dar otras ofrendas. Si verdaderamente creyeran, Dios les pagaría con bendiciones todo lo que han sembrado ante Él y nunca más serían tacaños. Pero porque solo lo guardan en su mente como conocimiento, sus acciones no lo siguen. Por eso, a pesar que oran clamando, creo que me bendecirás, no pueden cosechar los frutos de sus oraciones. Otro ejemplo. Sucede lo mismo con el problema de las enfermedades. Digamos que tiene cáncer y que su padre es el mejor especialista en cáncer en todo el mundo y que tiene el conocimiento y la habilidad para curarlo. Si verdaderamente creyera en la habilidad de su padre, iría donde él. No iría a otro doctor. Iría al hospital de su padre. De la misma forma, si realmente cree que Dios es omnipotente y omnisciente, podrá pedirle a Dios si está enfermo. ¿Por qué tiene que usar los métodos del mundo? Las personas confían en otras personas y usan métodos del mundo porque, a pesar que saben en su cabeza del poder de Dios, no lo creen
con su corazón. Qué triste se debe sentir Dios al ver todos estos hechos y acciones de incredulidad. Segunda de Crónicas, capítulo 16, versículos 12 y 13, nos habla de la enfermedad del rey Asa y de su muerte. Cita la Escritura: en el año 39 de su reinado, Asa enfermó gravemente de los pies. Hay muchas personas con enfermedad a los pies. Hubo una hoy día y también el último viernes. He oído muchos testimonios. Algunas veces esos pies son horribles. Algunos están podridos hasta la planta del pie o incluso hasta los dedos. Y sin embargo, estoy tan agradecido por eso. Luego de recibir la oración, ellos me muestran sus pies después de 1 o 2 semanas diciendo: reverendo, ya estoy sano. El dedo gordo del pie de una persona estaba tan podrido que ya olía mal, pero en la vigilia de los viernes me enseñó su dedo. Vino con sus hijos. La uña de su pie también había sanado. En un caso tan grave, la uña del pie tendría que haber sido extirpada, pero allí se quedó. Me dijo que había sido el poder de Dios que hizo esto posible. Repito, Segunda de Crónicas, capítulo 16, versículos 12 y 13 cita: en el año 39 de su reinado, Asa enfermó gravemente de los pies, y en su enfermedad no buscó a Jehová, sino a los médicos. Médicos es plural. Debió de haber usado toda clase de medicinas y de recursos, ya que era el rey. Continúa el versículo: y durmió Asa con sus padres y murió en el año 41 de su reinado. Tuvo la enfermedad en el año 39 de su reinado y padeció por más de 2 años. Dios se sintió tan desilusionado que dejó escrito este hecho en la Biblia. El rey Asa no confió en Dios. Entonces, ¿por qué está escrito este pasaje en la Biblia? Este rey amó mucho a Dios. Procuró vivir por la ley de Dios. Por eso, cuando su madre adoró ídolos, la destronó de su posición de reina. ¿Acaso fue esto una falta de respeto hacia su madre? Claro que no. Como ella estaba haciendo algo en contra de Dios, él destronó a su propia madre. Así amaba Asa a Dios. Sin embargo, el tiempo pasó y se volvió cada vez más y más orgulloso y ya no dependía de Dios, sino del rey del país vecino y de otros pueblos. Finalmente, Dios alejó su rostro de este rey y por último, en su enfermedad, no confió en Dios, sino en los médicos, y al final murió. Dios dejó que este hecho fuera registrado en la Biblia para que nos diéramos cuenta de lo mucho que le desagrada y le decepciona a Dios que confiemos en el mundo mientras decimos que creemos en Él. Sucede lo mismo en todos los demás casos. La Biblia nos manda que siempre estemos gozosos, que demos gracias en todas las circunstancias, que oremos sin cesar, que amemos a nuestros enemigos y que estemos en paz con todos. Aun si memorizamos todos estos versículos, los que no actúan y obran de acuerdo a ellos tendrán solo una fe carnal o natural y no podrán de ninguna forma experimentar las obras de Dios en sus vidas. Santiago capítulo 2 versículo 26 cita: porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Aun si dicen que creen y no viven guardando los mandamientos de Dios ni viven en la luz, tienen una fe sin obras. Es una fe muerta. Cuando el espíritu deja el cuerpo está muerto y se le llama cadáver. Una fe sin obras es una fe muerta, es decir, cadáver. Santiago capítulo 2 versículo 26, repito, nos dice: porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Con una fe muerta no podemos recibir respuestas ni bendiciones. Incluso hasta podríamos perder nuestra salvación. Por favor, les ruego que siempre recuerden esto y tengan una fe acompañada de obras. Amigos, entonces se preguntarán, ¿qué cosa es fe espiritual? Podemos decir que la fe espiritual es lo opuesto a la fe carnal que acabo de explicarles.
Aun cuando la palabra de Dios no concuerde con su forma de pensar o su conocimiento, si todavía a pesar de eso puede creer cada palabra de Dios, entonces eso es fe espiritual. Una vez que cree de esa manera, su fe nunca cambiará y obedecerá con hechos, accionando de acuerdo a la palabra de Dios. Si tiene esta clase de fe espiritual, podrá crear algo de la nada y, como está escrito en Mateo capítulo 17, versículo 20, le podrá ordenar a este monte que se mueva de aquí a allá y se moverá. Y no habrá nada imposible para usted. Recibirá respuesta a toda clase de problemas en su familia, en el trabajo, negocio o en su salud, y llevará a cabo el reino de Dios con su poder. Sin embargo, aunque tenga esta fe espiritual, la medida de fe de cada uno es diferente. Aquellos con gran fe espiritual tienen la medida completa de la fe, y Dios les responderá simplemente teniendo el deseo en su corazón. Mientras que los que tienen una menor medida de fe tendrán que orar muchos días por la misma petición. Pero si el hombre pudiera tener toda la fe espiritual que quisiera, todos desearían tener la mayor fe posible. Pero no podemos poseer fe espiritual solo porque la queremos. Únicamente puede ser dada por Dios. Entonces, ¿cómo podemos recibir la fe espiritual? Si sabe y conoce la forma de recibir fe espiritual, la puerta para las respuestas y bendiciones estará abierta de par en par para los deseos de su corazón. ¿Les gustaría saber cómo tener fe espiritual? Les explicaré cómo conseguirla en la próxima prédica. 결론을 말씀드립니다. 사랑하는 성도 여러분. 오늘 말씀을 통해 과연 내 Termino el mensaje, público televidente. ¿Han podido examinar a través del mensaje de hoy si su fe es carnal o espiritual? 기도하는 것이 다 응답되어집니다. 또 Si escucha la palabra y tiene fe espiritual, recibirá respuestas a todo lo que pida y tendrá salud. Estará protegido todo el tiempo. No pecará. En especial no cometerá ninguna de las obras de la carne que llevan a la muerte. ¿Por qué? Porque decepcionará mucho a Dios y crucificará nuevamente a Jesús. Eso es pecar voluntariamente. Así que, si tiene fe espiritual, jamás cometerá las obras de la carne que llevan a la muerte. Si es uno de los líderes de la iglesia, al menos debe estar en el tercer nivel de fe. Si es líder de distrito o de un subdistrito, debe estar en el tercer nivel también. Algunos de los líderes de células pueden estar en el segundo nivel, pero de cualquier forma también deberían estar en el tercer nivel. Los líderes de grupos pequeños de células también deberían estar en el tercer nivel. Pero si aquellos que se supone deberían estar en el tercer nivel pecan cometiendo las obras de la carne, entonces, ¿qué creen que diría Dios? Estas son acciones de los que están en el primer nivel de fe. Tal vez usted pueda decir, yo estoy en el tercer nivel de fe, creo todo, creo en el cielo y en el infierno, creo en el juicio, en el segundo regreso del Señor y creo todo lo que está en la Biblia. A pesar que crea, a los ojos de Dios, usted está en el primer nivel. ¿Quiere decir esto que será salvo al igual que los que están en el primer nivel de fe? Ni siquiera será salvo porque está en el tercer nivel y está haciendo las cosas de los que están en el primer nivel. ¿Por qué? Porque es como angustiar a Dios y escupirle. Eso no es fe. Todo el tiempo les enseño y sin embargo algunos todavía cometen estos pecados. ¿Qué es lo que hay de bueno en las obras de la carne? ¿Por qué persisten en ir camino de la muerte? Dios los está observando y no pueden engañar a Dios ni burlarse del Señor. Tal vez puedan pensar que pueden engañar a su pastor, pero si oro por una persona en particular, tampoco me pueden engañar. Sin embargo, no oro por cada uno de ustedes. Estoy muy ocupado para hacer eso. Aun si pueden engañar a su pastor cuando no estoy orando por ustedes, no pueden engañar a Dios, ni al Señor, ni a los ángeles. ¿Por qué entonces van por el camino de la muerte? No obstante, deben entender una cosa. En este caso, aunque Dios considere por ahora su fe como la del primer nivel, si se arrepiente completamente y le da la espalda al pecado de todo corazón, podrá volver otra vez al tercer nivel de fe. ¿Por qué? Ya conoce las cosas del tercer nivel y puede actuar ahora.
pero aún si regresa al tercer nivel, enfrentará pruebas por las obras de la carne que cometió. El tipo de prueba dependerá de cada persona. Podrá enfrentar problemas en su negocio. Incluso las cosas que estaban yendo muy bien comenzarán a causarle problemas. Le parecerá que la prueba ya ha pasado, pero aún no. Si era amado por Dios, incluso los problemas se volvían en prosperidad. Y ahora, aún las cosas que iban bien le causan problemas. Si el esposo comete las obras de la carne y si ama mucho a su esposa se enfermará o tendrá otros problemas. Si ama mucho a sus hijos tendrán problemas. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de amor y desea que los padres se arrepientan castigando a los que ellos aman. Dios desea que sean salvos. Por eso Dios puede castigar a aquellos a quienes aman. Las pruebas deben venir de alguna forma. Dios lo perdonará, pero recibirá la retribución de su pecado. David también recibió en gran manera la retribución de su pecado. ¿Cómo pueden los que están en el tercer nivel de fe cometer las obras de la carne y caer al primer nivel? Estas personas no solo deberían confesar con sus labios, lo siento, Dios mío, y arrepentirse con lágrimas y secreciones nasales y terminar con eso. Si han cometido las obras de la carne no una vez, sino dos o más, no solo deben simplemente arrepentirse, sino también deben ayunar. Deben arrepentirse completamente y ayunar por 3 días o una semana para extirpar totalmente la raíz del pecado de su corazón. Si no pueden sacarla, deben ayunar otra vez, luego de un periodo de recuperación para extraer y arrancar completamente el pecado. Si esa naturaleza pecaminosa lo lleva a pecar, es mucho mejor ayunar, extirparla y recibir la salvación que ir al infierno. Dios me muestra infinidad de cosas espirituales. Había una persona que era muy fiel a Dios y realizaba grandes obras de Dios. Dios me mostró su casa construyéndose en la Nueva Jerusalén. Me mostró la estructura básica. Luego esta persona cometió un grave pecado. Entonces su casa desapareció. Desapareció de la Nueva Jerusalén mientras estaba siendo construida. Así que, por el momento, como era muy fiel a Dios, amaba a Dios y a su pastor, su casa estaba siendo edificada en la Nueva Jerusalén, pero luego de pecar desapareció. Otra persona pudo haber ocupado la posición de uno de los 24 ancianos, pero pecó. Dios borró su nombre de esa posición. Así que, de ahora en adelante, por favor, siempre tengan cuidado. Por favor, examinen a ver si tienen fe carnal o espiritual, o si están haciendo las cosas del primer nivel de fe, diciendo que tienen fe espiritual. Eso es burlarse grandemente de Dios y volver a crucificar al Señor. Es mofarse de su pastor. Por cierto, casi ninguno de ustedes diría, yo tengo 100% de fe espiritual, pero a su vez su fe no es totalmente carnal. Al decir casi ninguno, quiero decir que puede haber algunos pocos con un 100% de fe espiritual. Yo tengo 100% de fe espiritual desde que fui un nuevo creyente. Creí todas las palabras de la Biblia desde que recibí al Señor. Nunca tuve ni siquiera un 1% de duda. Creí todos los mensajes predicados por cualquier pastor. Si daban testimonio que habían sido sanados de algo por medio de la oración, nunca lo dudaba. Cuando otros declaraban que habían visto al Señor y que habían sido sanados y bendecidos, nunca dudé de ello. Por supuesto, el que me estaba dando el testimonio me pudo haber mentido, pero si alguien decía que Dios obraba, yo creía cualquier cosa. ¿Por qué? Porque Dios es todopoderoso y puede hacerlo todo. Y hoy en día en esta iglesia les he mostrado numerosas señales, prodigios, maravillas y poderosas y extraordinarias cosas de la Biblia. Pero aún así hay algunos que dudan y yo me pregunto qué clase de conocimiento tienen. Por favor, lávense con agua de esas cosas. Muchos de ustedes tienen fe espiritual,
pero tienen diferentes medidas de esa fe. Están en el camino para lograr y obtener el perfeccionamiento de la fe espiritual. Los mensajes que escucharán en esta serie de prédicas tratarán sobre las diferentes medidas de fe espiritual, cómo crecer de una pequeña a una gran fe y cómo cambiar nuestra fe a una fe espiritual. Por medio de estos mensajes podrán encontrarse a sí mismos y tener la fe espiritual para que puedan obedecer las palabras que oyen con acciones y hechos. Creerán incluso si no está de acuerdo con sus pensamientos o forma de pensar, conocimientos y teorías. Y su fe nunca jamás cambiará en ninguna circunstancia. Entonces, como dije, nada es imposible al que cree. Las promesas de Dios se harán realidad en su vida y experimentará las asombrosas obras que están registradas en la Biblia. Podrá superar por fe todo tipo de dificultades y podrá recibir respuestas a sus oraciones y mostrar la evidencia del Dios viviente a la gente del mundo que no cree. Oro en el nombre del Señor para que puedan rápidamente alcanzar esta fe espiritual, agradar a Dios y experimentar las obras de Dios en sus vidas. Después de su oración por los enfermos, el escenario se llenó de personas que experimentaron el poder sanador del Espíritu Santo. Personas poseídas por demonios fueron liberadas. Los mudos hablaron, los ciegos vieron, los sordos oyeron. Y los paralíticos tiraron sus muletas o sillas de ruedas y empezaron a caminar. El público aplaudió y dio gritos de júbilo, dando la gloria a Dios. Sí. Queremos dar este milagro. En medio. Agarrarlo por fe que no lo necesitas. Necesito más. Camina, mírenlo. Aleluya. Un poquito de dificultades para escuchar. Esto lo tiene aquí puesto. Ya. Can you hear without this kind of? Ahora. Aleluya, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. I had lost vision completely and he. How many fingers can you see now? ¿Cuántos dedos puedes contar? Tres. Gloria a Dios. Aleluya. Aurea. So 65. Ella, tírenlo. Praise the Lord. Strong chemical balance and a restoration of everything that was wrong in my 아프라이드 60세 된 여성으로서 관절염이 있었다고 합니다. What? Stand up. Would you like to walk by yourself? Walk. 좋아. Turn around. Jump. Ahora, oraré por todos aquellos que están enfermos. Coloque su mano en la parte enferma o adolorida de su cuerpo y reciban esta oración por fe. Si usted no está enfermo, pero desea que ore para que Dios le conceda los deseos de su corazón, coloque su mano sobre su pecho y recibe esta oración por fe. El obrar del Todopoderoso Dios trasciende el tiempo y el espacio, y Él obrará de acuerdo a su fe. No importa dónde se encuentre, cuando usted recibe esta oración con fe, experimentará con toda seguridad el asombroso poder de Dios. Aleluya. Dios Todopoderoso de amor, pon tus manos sobre tus hijos y sobre todos aquellos que están viendo y escuchando este mensaje y recibiendo esta oración a través de la GCN Global Christian Network. Extiende tu mano, oh Dios, y manifiesta tu poder y tu obrar, que trasciende el tiempo y el espacio en todo aquel que está recibiendo esta oración por fe en cualquier parte del mundo. Da a cada uno de ellos la fe necesaria por medio de la cual puedan creer
y echar fuera todo pensamiento negativo y toda duda. Quita de ellos todas sus cargas y sufrimientos. Quema por el fuego del Espíritu Santo y limpia con la sangre de nuestro Señor, desde la cabeza a los pies, las vísceras y los intestinos, cada coyuntura y todo nervio, tejido y célula. Manifiesta el poder más alto de la creación. Yo ordeno en el nombre de Jesucristo al enemigo, el diablo y Satanás, a toda enfermedad, virus y bacterias y toda debilidad, fuera. Toda enfermedad contagiosa, fuera. Toda enfermedad terminal, endémica y todo tipo de enfermedad recientemente descubierta sea quemada por el fuego del Espíritu Santo. Sean limpios, sean fortalecidos, que haya sanidad en todo tipo de cáncer gástrico, cáncer al pulmón, al útero, cáncer intestinal y cáncer a la piel, sida, leucemia, apoplejía cerebral, enfermedades cardíacas, pulmonares y todo tipo de dolencias y enfermedades que afectan a la mujer, hipertensión, diabetes, enfermedades de la piel e inflamación. Que la polio, parálisis, artritis y hernia, los discos de la columna sean sanadas y hechas nuevas. Que todo dolor, lumbago, dolor de cabeza y todo tipo de neuralgia desaparezca. Que todo efecto colateral y posterior a cualquier accidente desaparezca. Que todo resfrío, gripe, fatiga y enfermedad a la tiroides sea quemada por el fuego del Espíritu Santo y sean limpios. Epilepsia, autismo, depresión, crisis de nervios y todo tipo de enfermedades mentales, fuera. Que toda oscuridad sea echada fuera y que haya paz y gozo en sus corazones. Dios Padre, te pido por el poder más alto de la creación, que todo aquello que es débil sea hecho perfecto y nuevo otra vez. Que toda parte que está paralizada sea soltada y liberada y que los paralíticos, tullidos y cojos caminen y salten. Que los que tienen la vista nublada y oscura se les aclare. Que los que tienen problemas para oír puedan oír bien. Que los ciegos puedan ver. Que los sordos puedan oír. Que los mudos empiecen a hablar. Padre, bendice a aquellos que no pueden tener hijos. Restaura los huesos rotos y haz perfecta y nueva toda parte quemada de los cuerpos. Limpia por el fuego del Espíritu Santo a los que son adictos a alguna droga, narcótico, sustancia tóxica o venenosa. Revive los nervios y las células muertas. Que toda oscuridad y tinieblas sean echadas fuera y que todo espíritu maligno salga. Yo ordeno en el nombre de Jesucristo al enemigo, el diablo y a Satanás y a toda potestad del aire, fuera. Y que todas sus huestes también se vayan fuera. A todo poder de las tinieblas, espíritus malignos, espíritus perversos, deshonestos, espíritus engañadores, astutos, espíritus de división, fuera. Que toda cadena de injusticia se rompa y se libere y toda oscuridad sea echada fuera. Que la luz venga. Dios Padre, fortalece sus espíritus y sus cuerpos. Dale la fortaleza necesaria para que puedan clamar a ti. Fortalécelos para que puedan echar fuera sus pecados y vivan en santidad. Para que sus almas sean prosperadas y todo en sus vidas le vaya bien. Responde a los deseos de su corazón, a su clamor y a sus oraciones. Auméntale la fe, la esperanza y el amor. Y que sus familias también puedan oír y creer en las buenas nuevas del Evangelio. Protégelos de todo accidente y desastre y bendícelos para que lleven una vida próspera y sin inconvenientes. Protege a todos tus hijos en sus hogares, trabajos y negocios con el muro de fuego del Espíritu Santo, con los ojos del Señor que son como fuego resplandeciente. Bendícelos en su entrada y en su salida y en todo lugar a donde vayan. Y bendícelos para que puedan prestar a muchos sin nunca pedir prestado. Dale sabiduría y entendimiento y que sean llenos del Espíritu Santo. Da a todos los ministros y obreros del Señor la habilidad para llevar a cabo bien sus deberes y tareas. Y que haya también un gran avivamiento en cada iglesia. Guía a tus hijos para que puedan darte gloria en todo lo que hagan en sus vidas, sea que coman o que beban. Manifiesta tus obras para que con sus labios puedan testificar. Lo he conocido a Dios, Él me ha respondido y he sido bendecido por Dios. Dios Padre, te doy las gracias, toda la gloria sea para ti. He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.